Y bueno, hoy estamos estudiando el final del primer libro de Salmos. Vamos a ver el Salmo 39 al 41. Y hay algo muy interesante pensando en esta unidad de la Biblia. Y es que los Salmos es un compilado de muchísimas canciones, poemas, oraciones de David, Asaf, Salomón y muchos más, hasta Moisés. Pero hubo un momento en que todos estos salmos se compilaron y se les dio una forma de un libro, separado por 5 libros. Así que es como una biblioteca con 5 libros. Y interesantemente, cada uno de estos finales de cada libro tiene una alabanza a Dios, termina con una alabanza a Dios. Y están conectados los salmos por temas. Así que hay una organización interna, hay una estructura literaria. Es como si tomaron todas estas canciones y oraciones e himnos y le dieron la forma de un libro para contar una historia. Contar esta historia en la que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, en donde vemos cómo se puede vivir para Dios, cuál es la vida de aquellos que meditan en la palabra de Dios y viven día a día confiando en Él, donde hay fracasos, hay triunfos, hay momentos difíciles, hay angustia, hay momentos de clamar, hay momentos de alabanza. Y este es el himnario, el libro de oración que nos enseña cómo vivir delante de Dios en cualquier circunstancia. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en este final del primer libro de Salmos y que podamos simplemente descansar en Él, en su palabra, en su amor por nosotros? Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por tu palabra. Gracias por lo que quieres hacer en nuestras vidas por medio de ella. Y ayúdanos a vivir delante de ti. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos últimos salmos, que son todos identificados como salmos de David, es decir, últimos salmos del primer libro de Salmos, desde el 38 hasta el 41, es decir, la semana pasada hasta los que vamos a ver hoy, todos tocan algunos temas en común. ¿Cuáles son? Estos temas son, por ejemplo, la disciplina de Dios. El pecado se describe como heridas. Hay confesión de pecado. Hay esperanza en Dios. Hay un llamado a la paciencia. Y esos son los salmos de esta última parte. Todos ellos nos hablan de cómo responder al pecado en el mundo, al pecado en nuestras vidas. Y cómo solamente Dios es nuestra esperanza en este mundo. Entonces vamos al Salmo 39. Es un salmo de David dirigido al músico principal. Aquí se nos da el nombre, es Jedutún, uno de los directores del coro en el templo, de los que dirigían la alabanza en el templo. Y los primeros 3 versículos, David describe su agonía debido a su pecado y cómo guardaba silencio ante las circunstancias difíciles que él estaba viviendo. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Entonces, estos primeros 3 versículos describen un periodo de silencio, un periodo en el que David está en agonía, en el que por su pecado ha guardado silencio, no quiere decir nada frente a sus enemigos, no quiere pecar contra Dios, ni siquiera quiere hacer o decir algo acerca de lo bueno. Pero este es un tiempo de meditación, es un tiempo en el que está angustiado y está meditando en Dios y está en silencio hasta el punto en el que no puede soportar más y decide abrir su boca, decide expresar lo que ha estado sucediendo dentro de él, lo que ha estado meditando en su
corazón. Y muy al estilo de los profetas. Esta meditación se expresa, esta indignación interna se expresa y es movido por Dios y sale de su tiempo de espera. Y ahora los siguientes versículos vamos a ver el resultado de este tiempo en el que estaba en agonía, estaba sufriendo, meditando, no hablaba, en silencio, callado delante de los demás. Y el resultado de este tiempo de meditación aparece en el verso número 4. Ahora, piensa esto conmigo. Si pasaras por un tiempo así, de dolor, de angustia, reflexionando al respecto del pecado, reflexionando al respecto del mal en el mundo, porque existe el mal, los enemigos, el pecado, ¿cuál sería el resultado de esa meditación? Pues quizás algunos dirían: Señor, ahora valoro mucho mi vida y voy a vivir mi vida día a día, lo mejor que pueda, al máximo. A lo mejor algunos dirían a lo contrario, dirían: no vale la pena la vida, no vale la pena vivir. Pero es muy interesante la oración que hace David como resultado de este tiempo a solas con el Señor. Mira el verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. La oración de David como resultado de este tiempo a solas es: Señor, muéstrame lo vulnerable que soy. Muéstrame lo frágil que soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y aparece, probablemente en tu Biblia tengas a un lado esta palabra, Selah, que es una indicación musical de silencio. Quien estaba tocando la alabanza y dirigiendo el coro con este salmo, ese era el momento de dejar de tocar y meditar. Meditar en lo que dijo David, que Dios ha hecho al ser humano con días cortos, que el ser humano es frágil y que todo hombre que vive, dice, ciertamente es completa vanidad. Entonces reflexionemos en eso un momento. Cuando nosotros pensamos en vanidad, ¿no? Quizás pensamos en una persona que se mira al espejo mucho, ¿no? O que invierte mucho dinero y tiempo en su aspecto personal, es muy vanidosa, ¿no? Y de ahí quizás pensamos, es vano, ¿ok? Es vano que invierta tanto tiempo en su aspecto personal, es muy vanidoso, es vacío hacerlo así. Pero en el concepto hebreo, la palabra que se traduce como vanidad, realmente deberíamos traducirla como humo o suspiro. Esa es la idea. Como ¿has visto cuando hace mucho frío y sale vapor de tu boca? ¿No? Eso es vanidad en hebreo. Hebel, de donde viene el nombre Abel, corto, suspiro. Y la idea es eso, que la vida humana es transitoria, es corta, es como el vapor, como el vapor que en un momento está y de pronto no está más. Y David está meditando en eso, está meditando en su propia fragilidad en comparación con la eternidad de Dios, y está pensando en el hombre y en su vida tan corta y vana en ese sentido. Es como un suspiro su vida. Hay una obra de teatro de carácter nihilista, se llama, de hecho, Respirar, de Samuel Beckett, y es una obra interesante, ¿no? En el que es un basurero, dura 35 segundos la obra, es un basurero, y comienza con un llanto y termina con un suspirar de un hombre grande, ¿no? Y la idea es la vida, ¿no? Es espantoso, ¿no? Es simplemente respirar, ¿no? Pero David no es nihilista, no está en este sentido de mira qué absurdo la vida tan corta, ¿no? Al contrario, para él es un gran beneficio el que Dios le haga saber lo vulnerable que es, lo frágil que es. Y luego continúa el Salmo diciendo, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Aquí la palabra sombra es muy interesante.
En hebreo es una palabra, es la palabra tselem, que se traduce en otros pasajes como ídolo. Y la idea es ilusión, sombra, algo que parece pero no es. Porque eso es lo que es un ídolo, un Dios falso, es una ilusión vana, como expresan otros pasajes de la Biblia. Pero ¿por qué hacer referencia al hombre como un Tselem? Bueno, porque de hecho el hombre es una imagen, es imagen de Dios. ¿Okay? Pero en este contexto, el hombre es como una sombra por lo siguiente, porque ciertamente en vano se afana y amontona, dice, riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, en este sentido, la vida del hombre es como un Tselem, como una sombra, como una ilusión. Esa es la ilusión, que el hombre cree que tiene la capacidad de asegurar su bienestar y su futuro, que pretende tener el control y se olvida de lo frágil y lo vulnerable que es, que dedica toda su vida a su propio bienestar, a invertir para él, y no tiene control de lo que sucederá el día de mañana. Y eso es una ilusión vana, es como los ídolos, es falso. Otras traducciones traducen así estos textos: la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. ¿No? ¿Te imaginas a David orando y meditando, viendo su mano? ¿No? El hombre es un suspiro que se pierde entre las sombras. Un poquito nos sabe a Eclesiastés estos dos versos, ¿verdad? Probablemente tiene un poquito de eso. Como Eclesiastés dice en el 1:8, dice la NBI: mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar en los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. La vida es compleja, difícil, es como el humo. ¿Crees que la tienes? Abres tu mano y no está. Así que tanto esfuerzo y energías y recursos en cosas que no producen significado último, que somos incapaces de asegurar nuestro bienestar. Entonces David sabe esto, sabe que es frágil, pero también sabe que aquellos hombres que viven para el placer, que hacen daño a otros, su vida es una ilusión. Y a la luz de todo esto, entonces David reconoce que solamente Dios es su esperanza. Mira el verso 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré ante la realidad de que es tan frágil y vive en este mundo caído y roto? Y es vano esforzarse por tratar de asegurar mi propio bienestar. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué dice David? Mi esperanza está en ti. Entonces mira, ahora hay una transición en el Salmo, pasa hacia la confesión personal. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, Jebel, vanidad, un suspiro, es todo hombre. David reconoce su pecado. David reconoce que la razón por la que ha guardado silencio es porque reconoce que lo que le ha pasado es justo. Ha recibido una disciplina del Señor y ha guardado silencio. Incluso delante de sus enemigos ha guardado silencio porque sabe que ha pecado. Pero mira cómo es David. Esto es muy bello, porque el mismo que le ha causado esta herida es el mismo que es su esperanza y quien puede rescatarle y librarle. Y en Él está su esperanza. ¿Sabe? Dios es bueno. Él me ha afligido. Esto es
por causa de mi rebelión son consecuencias, pero Dios es quien puede librarme. Solamente Él es mi esperanza. No pondrá su esperanza en este mundo, porque es una ilusión tratar de asegurar su propio bienestar. No pondrá su esperanza en Él. Pondrá su esperanza en Dios, quien le ha disciplinado, pero también quien puede librarle de Él, de su pecado, de sus enemigos. Entonces, en todos estos salmos que leeremos, veremos este elemento. Hay confesión de pecado. Hay este testimonio de que el Señor puede librar y rescatar. Y al final David se pone en esta posición humilde delante de Dios. En el verso 12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. La oración final, en el final de la oración de David, asume esta posición humilde de un extranjero y reconoce que solo Dios puede restaurar su relación con él. Es un lamento bíblico, está lamentando el pecado, está llorando por el pecado con la confianza de que Dios puede escucharle. Y aquí hay algo importante. Para David, la única manera correcta de responder al pecado propio y al pecado en el mundo es el lamento, el llorar, el afligirse. Y utiliza esta metáfora, esta analogía de ser un extranjero. En este momento de la historia, en la época de David, los extranjeros son muy vulnerables. El día de hoy también, pero digamos que en muchos países y en muchos lugares hay beneficios para los extranjeros, derechos, se les cuida. Pero en esta época los extranjeros prácticamente no tenían derechos. Estaban en la misma posición vulnerable que los pobres o los huérfanos o las viudas. Y la razón es que en esta época la riqueza estaba en la tierra y la tierra se heredaba a los descendientes. Un extranjero no posee nada, no tiene seguridad. Y lo único que está haciendo David es utilizar esta imagen que es muy típica en el Antiguo Testamento, porque en Israel, Dios le había dicho a Israel que ellos tenían que ser diferentes en su trato con los extranjeros, tenían que cuidar de ellos, tenían que ver por su bienestar, porque ellos mismos habían sido extranjeros en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que David está tratando de transmitir? ¿Cómo se percibe a sí mismo delante de Dios? Él está viendo cómo el pecado ha creado una barrera en su relación con Dios. Se siente distante, extraño, separado. Y simplemente sabe que Dios es bueno y sabe que solo Dios puede restaurarle a la intimidad con Él. Él está mostrándonos cómo el pecado ha levantado estas barreras dolorosas en su relación con Dios y con otras personas. ¿Qué podemos entonces meditar de esta invitación que nos hace David a considerar al Señor, a considerar su condición? Creo que nos invita a la importancia de meditar en silencio. Hay momentos en los que cuando atravesamos momentos difíciles, ya sea por nuestro pecado, ya sea por una situación difícil, eso nos afecta emocionalmente. Y en esa montaña rusa emocional tenemos la tendencia a culpar a otras personas, a poner nuestros ojos en otro lugar y no tratar con la raíz de lo que nos está pasando. Podríamos usar nuestra lengua para pecar, podríamos lastimar a otros, romper relaciones, culpar a Dios, culpar a nuestra sociedad. Y eso nos ciega a nuestro pecado, a nuestra condición, o a lo que Dios quiere decirnos en medio de esa situación difícil. Entonces, en el sufrimiento es un llamado a meditar en silencio, a buscar a Dios, a guardar silencio y
y considerar el camino de Dios, su justicia, su carácter, a considerar nuestro propio pecado. Cuando meditamos en silencio, podemos darnos cuenta de cuál es el verdadero problema, de quiénes somos realmente nosotros, y que nada está fuera del control de Dios. Así que Dios quiere hablarte en el dolor. Dios quiere hablarnos en el dolor. Aun que sea nuestro pecado o lo que otros nos hicieron, o simplemente el hecho de que vivimos en un mundo roto, Dios quiere hablarnos. Y para poder escucharle necesitamos meditar en silencio. Pero también hay momentos donde necesitamos hablar y confesar, como David, que pasó de esta meditación en silencio a meditar en su fragilidad, en su condición, en quién es Dios. También ahora David tuvo el tiempo para expresar su pecado, para confesar el pecado, para reconocer que quien le había herido es justo y también es su Salvador y quien le libraría del mismo y de sus enemigos. Está dando su testimonio personal, está confesando públicamente. Así que sea la razón que sea, no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da para conocerle, para reflexionar, para meditar, para confiar en Él. Y el pecado trae separación, ¿sabes? El pecado nos hace sentir como extraños entre nuestros hermanos y amigos. Nos hace sentirnos distantes, confundidos, atrapados. Pero es esa vulnerabilidad que precisamente nos permite poner nuestra esperanza solamente en Dios. Asumir esa posición de humildad, de reconocer que el pecado nos separa, que crea barreras, nos permite acercarnos a Dios, confiar en Él solamente. Mira cómo Primera de Juan expresa cómo el pecado puede engañarnos, puede poner barreras, pero la confesión trae restauración. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el pecado trae separación, trae dolor, trae vergüenza, trae confusión, nos sentimos distantes. Pero es la oportunidad perfecta para poner en Dios solo nuestra esperanza, para confiar en su perdón y en su gracia. Entonces, lejos de alejarnos más, esa sensación de distancia y esa barrera que sentimos y ese dolor debe provocar más bien acercarnos a Dios, quien es nuestro bien, nuestro libertador y quien puede limpiarnos si hay confesión de pecado, si le reconocemos. Él nos restaura la comunión. Salmo 40 es un salmo de David y las mismas ideas de paciencia, esperanza, lamento por el pecado también están en este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, ¿qué forma tan interesante de describir el pecado? ¿Notaste? David está describiendo una experiencia en su vida, cómo Dios lo rescató del pecado. Y lo describe así, como salir de un pozo de la desesperación o como un lodo cenagoso. Y quizás con pozo de la desesperación es esta imagen de José cuando estaba en esta cisterna gritando, desesperado. En ese tiempo las cisternas eran literal un hoyo enorme, una cueva casi, y se esperaba que se llenara de agua en los tiempos de lluvias. Y probablemente es esta idea de estar o solo e incapaz de salir o a punto de ser ahogado. David está viendo cómo el pecado lo está absorbiendo, le impide salir, está viendo cómo se le escapa la vida de sus manos. Quizás es esta idea para nosotros de arenas movedizas, ¿sabes? Que te atrapan y no te dejan, y entre más luchas, más te hundes, ¿no? Y qué fuerte manera de presentar al pecado, que no puedes escapar, que te hunde más y que te lleva a la muerte. Pero también qué bella imagen de salvación. Qué alivio para alguien que se está ahogando estar en tierra firme, ¿estás de acuerdo? Y eso es lo que describe. Dios lo sacó del lodo cenagoso y puso sus pies sobre una roca, sobre una peña, sobre una montaña. Enderezó sus pasos. Y no solo eso, no solo Dios le rescata de la profundidad de su pecado, sino que ahora le da la capacidad de estar firme y pone alabanza en su boca. Y el hecho de que todos vean el testimonio de David como Dios le rescató, provocará que otros confíen en Dios. Pero en todo ese tiempo de desesperación y angustia, nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Así que estuvo involucrada la paciencia, la espera, la esperanza en medio del dolor y una circunstancia difícil. Así que, ¿qué es paciencia? Paciencia es soportar por un largo tiempo. Y con paciencia se asume que Dios no siempre actúa como quisiéramos nosotros. No actúa en nuestro tiempo, no actúa de forma inmediata en nuestro concepto de cómo Dios debería actuar. Pero vale la pena esperar, porque Dios actúa. Eso es lo que está tratando de transmitir David. Esperó en el Señor y fue bueno porque el Señor se inclinó y escuchó su clamor. Es como lo que leímos en el Salmo 39, ¿recuerdas? ¿Y ahora qué esperaré? Pues mi esperanza está solamente en ti. ¿Qué alimenta a esta paciencia? La esperanza de que Dios es bueno, de que Él es justo, de que Él escucha nuestro clamor, que Él es un consuelo en tiempos difíciles, que Él planea actuar en su momento, que lo hará y que Él puede librar y rescatar. Es esa esperanza la que alimenta a la paciencia. Ahora, no pensemos solamente en David. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que en momentos difíciles hicieron de esta oración su oración, su meditación. Pensemos, por ejemplo, en los judíos en el exilio. Pensemos en esa situación donde ellos están enfrentando una disciplina de Dios en su vida. Están en una situación difícil, pero al mismo tiempo tienen enemigos que les rodean y quieren su fin. Y ellos pueden esperar con paciencia porque su esperanza está en el hecho de que Dios es justo, que Dios les rescataría y les restauraría. Que quien afligió también es su Salvador. Y entonces dice el verso 4, pensando en esto:
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Claro, feliz el hombre que pone en el Señor su confianza. Y dice ahí, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y aquí mentira puede también ser la idea de no se desvían tras la ilusión o lo que es ilusorio. ¿Recuerdas el salmo anterior? No van tras ídolos. No ponen su esperanza en otra cosa que no es Dios. Bienaventurados los que esperan en Dios, que se afirman en Él, que alimentan su paciencia por medio de la esperanza y se mantienen firmes y fieles al Señor debido a esa esperanza y no ponen su mirada en otra cosa. No ponen su mirada en la interpretación que este mundo le da al poder. No tratan de asegurar su propio bienestar, no viven para ellos mismos. No se van tras la ilusión y los ídolos. Confían en Dios, ponen en Dios su esperanza. Hay tantas cosas en este mundo que prometen bienestar y es una ilusión. Es vanidad, es mentira. Pero feliz el hombre que pone en Dios su esperanza, que confía en Él. Y entonces aquí va el testimonio de David. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, si Dios no le agrada sacrificio y ofrenda, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Así que he anunciado justicia en grande congregación. Y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Entonces David está dando un testimonio público a la congregación. Está anunciando que Dios es justo. Eso significa, está reconociendo que Él es un pecador. Está reconociendo que Dios ha sido justo en disciplinarle. Pero también que Dios es bueno y que Él es quien salva. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté tu misericordia y tu verdad, tu bondad y tu fidelidad en grande asamblea. No guarda silencio. David da su testimonio personal, reconoce su pecado, reconoce la disciplina de Dios en su vida y cree que la disciplina de Dios es parte de la bondad y la fidelidad de Dios para su propia vida. ¿Qué perspectiva tiene David de la vida, verdad? En los momentos difíciles, él puede ver a Dios en su pecado, puede verlo en la disciplina, puede verlo en las circunstancias difíciles, puede ver a Dios, puede ver su bondad y su fidelidad. Ahora, ¿qué significa esto de sacrificio y ofrenda no te agrada? Porque pareciera que en la Biblia una de las cosas que Dios le pide a Israel es sacrificios, ¿verdad? Y que de hecho muchos de ellos se agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Ok, no es tanto que no le agraden al Señor los sacrificios, sino que hay algo superior a los sacrificios, y es la obediencia. La obediencia es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. No sabemos si David está pensando en ese momento, pero nos recuerda a un pasaje en Samuel, en donde el rey Saúl, Dios le había pedido que hiciera algo y no lo hizo, y ofreció sacrificios a Dios. Y entonces el profeta Samuel le dice, ¿te volviste loco? ¿Qué hiciste? ¿No hiciste lo que Dios te pidió? Y la justificación de Saúl fue, bueno, pero estoy ofreciendo sacrificios a Dios, a tu Dios. Y eso es lo que Samuel le dice. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Pues escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.
Entonces lo que David está diciendo es lo que verdaderamente agrada a Dios es la obediencia. Ofrecer sacrificios sin obediencia no sirve de nada. La obediencia es superior. En el Nuevo Testamento, este verso que leímos se conecta con Jesús. Pero en un momento más les digo cómo. Ahora, ¿por qué David también dice, ok, vengo aquí, como en el rollo está escrito, dice uno, ¿cuál libro, cuál rollo, no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quizás hace referencia al hecho de que los reyes en Judá sabían que tenían una conexión especial con Dios. Tenían una relación especial con Dios. ¿En qué sentido? Cuando el rey David quería construirle el templo a Dios, al Señor, él quería hacerle una casa a Dios, el profeta Natán le dijo que Dios se agradaba de David, pero que David no iba a hacerle ese templo, sino su hijo. Más bien Dios le iba a construir una casa a David, haciendo referencia a una descendencia real. Y Dios le prometió una cosa, que Dios mismo tomaría a los hijos de David, esa descendencia, y los haría sus propios hijos. Y los corregiría y los disciplinaría por el pecado, y a través de ellos gobernaría el pueblo de Israel y establecería un reino. Así que es probable que los reyes en Judá tuvieran un pequeño rollo con algunas reglas, leyes que habían en el Antiguo Testamento, en la ley, y que diariamente lo primero que tuviera que hacer es leerlos con un propósito, que el rey recordara su lugar delante de Dios. Era un representante de Dios, tenía una relación y una función especial delante de Dios. Y que no se desenfocara, que no pusiera sus ojos como los demás reyes en las riquezas, en la potencia militar o económica o política, y que recordara que él no podía hacer lo que él quisiera como rey. Estaba bajo la autoridad de Dios. Ahora, terriblemente, ni los reyes regularmente en Israel no escucharon a Dios y se hicieron como reyes de otras naciones, ¿verdad? Paganos, insensibles a la gente, confiando en otras cosas y no en Dios. Pero el Nuevo Testamento cita este pasaje respecto a Jesús. Y eso es interesante, porque Jesús es un hijo de David y es el verdadero hijo de Dios y rey que no pecó y que por medio de él Dios va a reinar toda la tierra. Entonces, Hebreos capítulo 10. Mira cómo se utiliza este versículo. ¿Recuerdas estos sacrificios no te agradan hacer tu voluntad? Eso es lo que te agrada y eso es lo que voy a hacer. Okay. ¿Por qué Dios le pidió sacrificios a Israel? Porque Dios iba a morar entre el pueblo, un Dios santo, justo y bueno. Pero ¿cómo relacionarte con un Dios justo cuando el pueblo era pecador y necesitaba tratar con su pecado para poderse relacionar con Dios? Entonces, ¿cómo relacionarse? Dios les dio los sacrificios como un medio para que, por un lado, se dieran cuenta de lo que el pecado causa. Al momento de tomar al animal y sacrificarlo y simbólicamente transferir el pecado al animal, era una imagen muy poderosa de cómo el pecado trae dolor y muerte en el mundo de Dios. Pero tristemente, en lugar de que los sacrificios fueran una oportunidad para meditar en el pecado y traer una relación con el Señor, el pueblo de Israel hizo de los sacrificios un fin y no un medio. Y muchas veces simplemente sacrificaban como un ritual sin tratar con el pecado, sin arrepentirse.
Así que Hebreos trata con el asunto de cómo los sacrificios nunca podían lidiar con el verdadero asunto del pecado, que es un asunto interno. Había siempre sacrificios, pero no quitaban el pecado. Mira lo que dice Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la ley de Dios, las reglas donde venían cómo se deberían ofrecer sacrificios, apuntaban a una realidad mayor. Porque el hecho de que ofrecieran sacrificios y que no pudiera tratar con su pecado completamente, indica que esos sacrificios son incompletos. Hace falta algo más. Por eso dice el verso 2, de otra manera cesarían los sacrificios, ¿verdad? Cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, pues ya no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero al contrario, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. No solamente no limpia el pecado, sino que te recuerdan los sacrificios. El pecado. ¿Okay? Que hace falta algo más. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y aquí es donde el autor de Hebreos aplica el salmo de David a Jesús, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, este es Jesús, cuando entró en el mundo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. El auténtico hijo de David, el auténtico rey que no pecó, dice, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y mira la conclusión: en esa voluntad, en esa obediencia al Padre, en esa voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Los sacrificios que no podían tratar con el pecado apuntaban a un día en el cuando un hijo de David vendría para hacer la voluntad de Dios, ofrecerse él mismo como el sacrificio perfecto. Y es en su obediencia y en su voluntad que nosotros hallamos libertad del pecado, reconciliación con Dios, limpieza del verdadero problema del pecado, no fuera de nosotros, sino en el interior. En su obediencia nosotros hemos sido santificados. Y ahora obedecemos a Dios solo como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, volviendo al Salmo, dice el verso 11: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Y aquí va la parte de la confesión. Me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Se han aumentado tanto los males en la vida de David que dice ahí, más que los cabellos de su cabeza. ¿Te imaginas? Qué metáfora tan fuerte, ¿no? Digo, algunos de nosotros tenemos menos males que otros, ¿verdad? Si pensamos en los cabellos. Pero dices, qué mala onda, Alex, ¿por qué dices eso? Pero no te preocupes, todos en el cielo tendremos una melena glorificada. O todos estaremos pelones, cualquiera de las dos, pero todos estaremos completos, no te preocupes. Así que se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Entonces, no solo ya David tiene suficiente con él mismo, ¿verdad? ¿No?
¿Has oído esta expresión de, no, yo no me relaciono porque no quiero que me dañen? Híjole, no es necesario, nomás contigo mismo ya está bien, ¿no? Ya es suficiente para causarnos daño, ¿verdad? Pero aparte de sus males, su pecado, su rebelión, hay este mal a su alrededor, ¿verdad? Los que buscan su vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. ¿Qué está pidiendo David? Liberación, ¿verdad? Libertad. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea. Pero mira el contraste. Gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Lo decimos juntos? Jehová se ha enaltecido. Aunque afligido, vamos a decirlo juntos. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Creo que al final David nos invita juntos a alabar a Dios. Nos invita, su propio testimonio personal se tiene que convertir en nuestro testimonio, ¿verdad? Al final somos invitados a adorarle. ¿Qué hacemos cada domingo? Pues proclamar la bondad de Dios, proclamar que Él es fiel. Reconocemos que somos pecadores, que somos pobres, ¿verdad? Lo que dice ahí, somos afligidos y necesitados. Reconocemos que sin su gracia estamos perdidos. Que la iglesia no es un coro de santos perfectos y sin pecado, ¿verdad? Es un hospital de pecadores, ¿verdad? Que están siendo transformados, que reconocen su necesidad, su aflicción de su pecado, la aflicción en el mundo, pero que reconocemos que Él es bueno, que es digno de nuestra adoración. Que podemos dar testimonio todos juntos de su gran bondad, de su amor, de su gracia. Nos podemos unir a David y decir, efectivamente, afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Anhelamos su obra en nuestra vida y anhelamos el día en que Él venga y establezca su reino universal de justicia, nuestra esperanza. Salmo 41 es el final, salmo final, dice, comienza prácticamente como los dos primeros salmos, con una bienaventuranza. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Entonces comienza con una bienaventuranza. Comienza con esta invitación a reflejar a Dios, a participar de la alegría, de cuidar de los que son vulnerables, tanto en lo económico como en otras situaciones. Y hay esta promesa, motivación, invitación a hacerlo por una razón. Porque Dios cuida de quienes cuidan de los que no se pueden cuidar a ellos mismos. Sonó a trabalenguas, pero lo voy a decir otra vez. Dios cuida de los que cuidan a los que no se pueden cuidar ellos mismos, ¿verdad? Los vulnerables. Ahora, ojo, no es esa clase de promesa para reclamar, ¿no? En la que, oye Señor, pues yo diezmo, ¿qué onda? ¿Por qué me va tan mal? ¿No? Si yo ayudo a otros, yo predico, ¿por qué permites que me pasen malas cosas? Oye, eso es cobrarle intereses al Señor. ¿O si me explico? Eso es egoísmo, orgullo. No se refiere a eso, ¿verdad? Más bien simplemente se refiere no al hecho de que no tendremos problemas en la vida, sino al hecho de que hay una alegría, hay una bienaventuranza en pensar en los demás, porque Dios es así, porque Dios cuida de los pobres, de los necesitados. En su aflicción, en su dificultad, está con ellos, ¿verdad? Entonces, si hay una promesa, en el sentido de que quien da misericordia, dice Jesús, recibirá también
misericordia, ¿no? Proverbios dice que es un pecado despreciar al prójimo, al pobre, pero dichoso el que se compadece de los pobres. Otro proverbio dice: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Entonces sí es cierto que quienes cuidan de los demás, hay esta promesa, ¿verdad? De Dios se encargará de ellos. Pero no es la promesa de una vida sin dificultades, sino la promesa del cuidado de Dios y la provisión de Dios en medio de las dificultades, del dolor, ¿okay? Que es muy diferente, ¿verdad? Pero vale la pena cuidar de los pobres, a pesar de que vivimos en un mundo malo, donde pareciera que es mejor solo pensar en mí mismo. Totalmente. Y creo que al final David está tratando de hacernos ver esto. Porque dice el verso 4: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es una vez más confesión de pecado. Su desgracia, una disciplina. Pero dice: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si ya vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para su iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Van a ver a David, piensan mal de él, y cuando salen utilizan su boca para hablar mal y traer más daño a David. Dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Literal, si lo leyéramos en el original, diría: cosa de Belial se ha apoderado de él. ¿Okay? Belial muchas veces se usaba para referirse como a demonios o incluso en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, se asocia a Satanás con Belial. Y simplemente lo que está diciendo es que otros piensan de David que su mal es porque está endemoniado o es cosa de demonios. De hecho, una traducción dice así: lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio, jamás se va a levantar de su cama. Y peor aún, no solamente está viviendo esta aflicción de su pecado, y no solamente otros se burlan de él en medio de su pecado, también lo traicionan sus amigos. Dice el verso 9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Imagínate, añádele eso. O sea, no solo la estás pasando mal, porque por tu pecado hay consecuencias. Tus enemigos buscan la manera de escarnecerte, y tu mejor amigo te traiciona. Qué fuerte, ¿verdad? Probablemente es una referencia este salmo a una época en la vida de David, quizás una reflexión de cuando Absalón da un golpe de estado y David tiene que huir como consecuencia de su pecado, y el sacerdote se hace aliado, el mejor amigo de David, que David dice de ese sacerdote que cuando hablaba era como si Dios hablara. Se hace aliado de Absalón y le da consejos para que así como de película, le encaje a David el cuchillo y le dé la vuelta, ¿sabes? Así que quede la herida lo más profundo que se pueda. Lo aconseja hacer algo terrible y perverso. Pero luego dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Entonces no está pidiendo venganza personal, está pidiendo vindicación, que es diferente. Claro, en el Nuevo Testamento se nos dice, a la luz de lo que Cristo ha hecho, no pagues mal por mal, sino devuelve bien a quien te hace mal y encomienda a Dios tu causa. Él es justo, a su momento Él juzgará. Dice: en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue o apodere de mí. Significa,
Ahora, este salmo también es citado en el Nuevo Testamento, en un pasaje muy conocido por todos, en la traición de Judas. La traición de Judas se explica a la luz de este pasaje. Así como David, perseguido, dado como, mejor dicho, visto como un hombre endemoniado, acabado. Así Jesús, perseguido, llamándole endemoniado, buscando su muerte. Y uno de sus amigos, su discípulo, traicionándolo, burlándose de él. Los líderes, al que comía pan con él, ¿no? Entonces, está esta escena en el Nuevo Testamento, cuando todos están sentados a la mesa con el Señor. Estas mesas en la época de Jesús, chaparritas, tenías que acostarte. Entonces, siempre había uno que se recostaba cercano al otro. Y al tiempo de tomar el pan, literal, lo que hace Jesús en el tiempo del pan, ¿no? Dice, a quien yo, de este pan que he mojado, él me va a traicionar. Así que moja el pan y lo da a Judas, ¿no? Y quedan viéndose que comía pan con él, le ha traicionado. Le hirió en el calcañar. Pero ¿quién levantó al Señor? Dios vindicó a Jesús, ¿verdad? En la resurrección. ¿Te imaginas este salmo en la mente de Jesús? ¿Te imaginas en ese momento si Jesús estaba repasando este salmo? Y pensando en que Jesús daría el pago por el pecado de sus enemigos. La manera en la que vencería a sus enemigos sería sacrificándose por ellos. Y Dios mostró su favor a Jesús al resucitarlo de entre los muertos. Así termina el Salmo, en el verso número 12. En cuanto a mí, en medio de toda esta situación, pero en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Tú me sustentas en mi integridad, tú me haces mantenerme íntegro. Y integridad en la Biblia no es perfección, no es sin pecado, sino es un hombre que reconoce que es pecador y que solo Dios puede sostenerlo. Es un deseo de vivir para Dios, significa ser una sola pieza, uno solo. Pero creo que en este salmo en particular, integridad tiene que ver con la bienaventuranza de cuidar del afligido. El íntegro no solo es el que tiene un carácter sólido, sino es aquel que no calla ante el mal y que defiende a los que no tienen voz. Eso es integridad también. Y creo que a eso se refiere. Así termina. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que Dios es digno de adoración por quien es Él, por lo que Él ha hecho. Y Dios es digno de adoración siempre, de eternidad a eternidad. Así que cerremos con esto. Cada conclusión de un libro de Salmos termina con una frase similar a la que leímos, con alabanza a Dios. Y lo que vimos en estos últimos Salmos fue, por un lado, David lamentando el pecado, confesando el pecado, pero también hablando de la esperanza que hay en Dios. Entonces creo que esto es interesante, porque creo que estos salmos se pusieron ahí con un propósito, que veamos que los reyes humanos, aún David, fracasaron, ¿verdad? Había pecado, pero estos salmos apuntan hacia una persona que es Jesús, un hijo de David, el verdadero rey, quien no falló, quien murió por nuestros pecados y que es nuestra esperanza. Así que en este mundo roto, en este mundo caído, en este mundo donde hay pecado,
La única respuesta apropiada a nuestro pecado y al pecado en el mundo es el lamento. Es las lágrimas por el pecado, dolernos, afligirnos por el dolor y las consecuencias del pecado. Pero no deberíamos quedarnos ahí. Porque estos salmos nos invitan a tener esperanza en Dios. Esperanza en que Él es justo, Él es bueno, Él es nuestro Salvador. Y un día vendrá a establecer su reino justo, confrontará el mal definitivamente y reinará para siempre. Él es nuestro libertador. Pero mientras Él vuelve, somos invitados a esta bienaventuranza del Salmo 1, deleitarnos en la palabra de Dios, y a esta bienaventuranza del Salmo 41, ser íntegros y cuidar de aquellos que son necesitados. Vivir confiando en Dios, en esperanza y sirviendo a otros. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por la invitación que nos haces a considerarte, a considerar tu camino, a reflexionar, Señor, a meditar en nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad, Señor, a meditar en las consecuencias del pecado en nuestra vida y en el mundo, Señor, pero a poner nuestros ojos en ti solamente, a tener esperanza en ti, Señor, y que esa esperanza alimente esta paciencia mientras, Señor, tú vuelves. Ayúdanos a tener un carácter íntegro, a mantenernos fieles y a servir a otros que están necesitados, Señor, a dar testimonio públicamente de que eres bueno y justo, a reconocerte, a reconocer que solamente por ti tenemos esperanza, Señor. Que pobres somos y afligidos, pero tú eres nuestro ayudador y en ti está nuestra esperanza. Te damos gracias. Amén.